Hay muchas intervenciones del soberano, voy a dar lectura a algunas de ellas. Vamos a ver qué nos está diciendo la gente que nos mira en todas partes, en Bolivia, desde La Paz. Dios existe porque sin Él no existiríamos. Desde Santa Cruz, el Estado, gobierno o un líder que no creen en Dios siempre irá para atrás, porque el ser humano depende de Dios que nos da la vida. Hay un Dios. Serafín Paniagua, desde Cochabamba, creo que Dios es el único camino. En el ecosistema también existe vida. Dios es el ser más grande en el universo y yo pienso que solo Él tiene el poder para todo. Gonzalo Farías, desde La Paz, me parece una equivocación que los cruceños hayan elegido como presidente de la brigada a un ateo. Lo que no entiendo es cómo un simple profesor tenga como bienes $400.000. Eso me parece sospechoso y tendrían que investigar. Daniel Paredes, desde Santa Cruz, en el mundo hay muchos diablos enmascarados de seres humanos. Mario Monasterio, desde Santa Cruz, Dios es la verdad, es el conocimiento de la vida eterna, es la sabiduría, te hará libre, búscalo en Dios. Rosario Garnica, desde La Paz, si existe Dios todopoderoso en la Biblia, dice que ni viendo serán ciegos y sordos, y está pasando, no debería mencionarse el tema de Dios porque Dios es sagrado. Liliana, desde Roboré, Dios es único y todo lo que están haciendo daño a Bolivia en esta vida que lo van a pagar. Desde La Paz, él dice que no existe Dios, está mal, Dios existe, Él vive y nos da abundancia. Nos vamos a la pausa. Quiero presentarles antes a nuestros invitados, el padre Telián Argeo, que antes ya estuvo en No Mentirás, nos acompaña una vez más. ¿Cómo está, padre? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, sí, y encantado de estar en tu programa en esta noche. Muchas gracias. Saludo al señor Oscar Garrido, él se encuentra en Suecia en este momento, lo tenemos vía Skype. Señor Garrido, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Señor Garrido, nos dieron la referencia de que usted nos podía hablar del ateísmo. ¿Qué es lo que usted nos puede decir del ateísmo y de su experiencia, por favor? Bueno, yo soy ateo desde muy niño. He tenido toda mi vida, soy toda mi vida como ateo. Durante mucho tiempo yo he venido a vivir acá a Suecia cuando... 1981, durante el golpe de García Meza, y durante toda mi vida acá he sido activista ateo, y últimamente tengo mucho contacto con el movimiento ateo boliviano que está ya surgiendo gracias al nuevo ateísmo militante que ha aparecido, sobre todo en Europa, ¿no? En instantes nos va a explicar eso, por favor. Padre Telián Argeo, ¿qué es Dios? Ciertamente, establecer un diálogo como este en este programa sobre el tema de Dios nos lleva a darnos cuenta que el punto de partida es un respeto completo a lo que cada uno de nosotros podamos en este momento pensar, decir o proclamar. Pero hay situaciones y hay verdades que están inscritas en la naturaleza misma del hombre, en su naturaleza espiritual, en el hecho de que el ser humano está hecho de dos grandes elementos, la corporeidad y la espiritualidad, y en ese sentido, Dios es lo único que puede llenar y hacer satisfecho la capacidad que el hombre tiene de buscar la verdad, de buscar el bien, de buscar los valores, de buscar todo aquello que lo pueda hacer feliz en esta tierra. Pero esto sería un elemento muy subjetivo, cuando en cambio tenemos un panorama del universo en donde no podemos entender ni el orden del universo, ni la realidad de las causas que están vinculadas unas con otras, ni el movimiento en el universo, sino es a través de una mente creadora, de una mente sabia, de un Dios inteligente que tiene atributos que le competen a Él en cuanto tal y que es el que hace que todas las cosas sean. Si existimos, si existe el universo, si existe todo cuanto vemos y contemplamos, es porque evidentemente tiene una causa que no puede ser otra sino Dios. Por lo tanto... Padre, hay quienes dicen que Dios es la respuesta ante la falta de respuestas y que cuando comienzan a aparecer las respuestas racionales,
desaparece el espacio de Dios. ¿Dios es algo comprobable? Desde tiempos de la filosofía, a partir de Hegel y posteriormente todo el enfoque que tuvo con Feuerbach, con Marx y posteriormente todo el desarrollo que tuvo el ateísmo marxista, nos hace ver que efectivamente hay toda una corriente que postula que Dios no exista y que podamos nosotros vivir sin Dios. Y es cuando Dios era visto como una especie de sobreestructura que protegía al ser humano para poder vivir en sociedad. Es la famosa frase de que la religión es el opio del pueblo, que procede de estos planteamientos radicales que, repito, primero fueron eminentemente idealistas con Hegel y posteriormente da vueltas completamente la filosofía, y ya con Feuerbach y con Marx se vuelve materialismo dialéctico, materialismo histórico y en último término materialismo ateo, que prescinde de Dios. Pero Dios está inscrito en la naturaleza misma del hombre, en su inteligencia, en su voluntad, en su libertad, que es lo que nos separa y nos distingue de todos los demás seres de la naturaleza y que nos coloca en una etapa muy distinta: el ser inanimado, el ser bruto en el sentido de que no tiene inteligencia, y el ser espiritual, inteligente y libre, que es el ser humano. Con mayor razón podemos entender que el hombre necesita de Dios en su existencia. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, tenemos el segmento completo de lo que pasó anoche en No Mentirás. El flamante presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, el diputado cruceño por el Movimiento al Socialismo, Mauro Peña, respondió así cuando se paró delante del espejo y le hicimos una pregunta a propósito de Dios. ¿Un hombre que le teme a Dios en ese espejo? No, yo he sido educado bajo una rígida educación cristiana. Vivía con un tío abuelo que todos los días nos llevaba a misa antes del desayuno. Entonces fui influenciado mucho por eso, ¿no? Sin embargo, no soy católico practicante, respeto todas las creencias, ¿no? ¿Cree en Dios? Mire, yo en la medida que me he ido formando dentro del marxismo, no existe Dios, porque es una cuestión filosófica, ¿no? Pero yo lo que quiero decir acá es que soy respetuoso de aquellos que son también activos creyentes y también pido tolerancia para mi punto de vista. ¿Hace cuánto cree usted que Dios no existe? Por eso le decía, yo he ido estudiando y cada vez me convenzo más de que es una cuestión filosófica. ¿Pero a qué edad se convence usted de que Dios no existe? Debe ser unos 20 años, más o menos, de que llegué, digamos, a analizar, a considerar, a estudiar y a evaluar. Creo yo de que la religión no ha tenido nada que ver en todo el proceso de desarrollo de la humanidad. Muy bien, veamos qué está diciendo el soberano. Estamos en diálogo con un ateo, activista ateo desde Suecia, boliviano él, que dice que se fue del país durante la dictadura de García Meza. Y estamos con un sacerdote, el padre Telián Argeo, y estamos hablando a propósito de la frase de don Mauro Peña que dice que Dios no existe, y a propósito de la relación entre un pueblo profunda y mayoritariamente cristiano y líderes que no creen en Dios. ¿Qué dice el soberano? La señora Amelia de Rocabado, desde el Alto. Dios existe, Dios es amor, y los que no creen en Dios es gente resentida porque creían que Dios les daría todo, pero no fue así. Marta Ibáñez, por teléfono desde La Paz. Dios es el único que existe, Él nos dio el milagro de la vida, y la gente que no cree en Dios es porque han recibido alguna decepción y perdieron la noción de la vida. Desde La Paz, el principio de la sabiduría es el temor de Dios que tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Desde Santa Cruz, no hay hombre ateo porque todos somos hijos de Dios, porque el hombre no cree en Dios, porque el corazón del hombre se le envanece por tanta vanidad del mundo. Angélica, desde La Paz, si los gobernantes son ateos, pasarán las desgracias en nuestro país, como sucedió en La Paz, pasará en todo el territorio nacional. Señor Beizaga Rojas, desde Santa Cruz, hay un Dios, porque un país sin Dios es un país sin ley, y un país sin ley se va a pique como le está ocurriendo a Bolivia.
Fernando Tapia desde La Paz, solo aquellas personas que son ateas son las personas que están metidas con el satanismo y están confabulados con narcotráfico, delincuencia, etcétera. Se ríe nuestro invitado de Suecia. En instantes nos va a explicar por qué se ríe cuando una persona dice son ateos porque están con el satanismo. Sigo leyendo. Alex desde Yacuiba. Es que ya conoció el dinero, dice este miembro del Soberano. Fabiola por teléfono desde La Paz. Si el Señor es ateo, solo nos queda rezar por su alma y que Dios lo perdone. Waldo Paco desde Santa Cruz. El señor Mauro Peña dice que Dios no existe. Me molesta que se exprese así, me parece un mal ejemplo para nuestros niños. Yamila Ibáñez desde Guayara Merín dice, para los que no creen en Dios es parte del remordimiento. Marta desde La Paz, existe Dios y me siento apenada porque nuestras primeras autoridades no crean en Dios. En la Biblia dice en Romanos 13:1, Dios impone autoridad y quiero decirles a las autoridades que Dios los puso en sus cargos, aunque no crean en Él. Desde Santa Cruz, Dios es tan bueno que seguramente perdonará a estas personas que están mal. La señora Miriam Julio de López desde Santa Cruz, para el señor de Suecia, cuando los que se van llegan a Suecia, cuando llegan a Estocolmo, les quitan los hijos y la familia hasta haber realizado las 2000 horas de idioma. No les permiten volver a su familia, es por eso que el señor se ha convertido en un ateo. Pero eso es una experiencia propia, pero no la realidad de los bolivianos. Desde Cochabamba, yo creo en Dios y también en Jesucristo. Él es el que da valor a mi vida. En Bolivia no existen muchos ateos. Sí, sino que existen personas que creen más en la Pachamama y en otras cosas que no merecen mucho respeto. Roxana por teléfono desde La Paz, yo soy católica y Dios es mi Padre, es amor y los que dicen ser ateos están equivocados y deben reflexionar. Romina desde Santa Cruz, señor Mauro, ¿cómo quiere gobernar a Santa Cruz si no cree en Dios? Si para trabajar tiene que apoyarse en Él, esa es mi opinión. Desde La Paz, el ateísmo no existe en Bolivia, porque al decir que no creemos en Dios, ya estamos diciendo que hay un Dios supremo. Desde Tarija, Dios le dio la vida. Si Él no cree, pues Él no tiene vida y no conoce la felicidad. María, desde Cochabamba, yo creo en Dios, el Dios más poderoso que existe y que está con nosotros todos los días. Natalia Ortiz, desde Santa Cruz, si todo es falta de sabiduría, la podemos encontrar en Él. Dios nos da las respuestas mediante el prójimo, pero nosotros no nos damos cuenta. Andrea, desde Santa Cruz, Dios existe porque Dios nos da vida, vida en abundancia, es real y verdadero. Fernando, desde Sucre, Dios existe porque hoy hablé con Él. Nos vamos a la pausa. Vamos a volver con un diálogo entre un ateo que está en Suecia y un sacerdote que está en La Paz. Y también después de la pausa, el tema de Samuel Doria Medina, que está siendo enjuiciado. Y que... Samuel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches a todos los televidentes. ¿Usted cree en Dios, don Samuel Doria Medina? Sí, yo creo en Dios. Y he tenido varios eventos en mi vida que me han demostrado muy claramente la presencia de Dios. Una pausa y ya volvemos.